Vamos a pasar ahora a otra sección de esta misma lección. En su nota dice que vamos a encontrar, find, la medida del ángulo acute, o sea, un ángulo pequeño, más pequeño de 90 grados, de un triángulo recto. Esta parte no la dice en sus notas, pero hay que añadirla. Es encontrando la medida de ese ángulo, pero cuando es dado, given, la información de los largos de los lados. Por lo tanto, me van a estar pidiendo que encuentre la medida de un ángulo, que son las medidas dentro del triángulo, cuando me es dado información de los largos. En otras palabras, lo de afuera del triángulo largo. O sea, cuando estamos combinando ángulos dentro del triángulo con largos de afuera del triángulo, ahí es cuando se utilizan las funciones SOHCAHTOA. Por lo tanto, lo primero que hacemos en nuestro papel es escribir SOHCAHTOA, porque sabemos que si vamos a estar mezclando en el mismo problema medidas de ángulos de adentro con medidas de los largos de los lados de afuera, es necesario utilizar SOHCAHTOA. Digamos que queremos saber la medida del ángulo A. Y digamos que en este caso, aunque no están escritos aquí, digamos que sabemos los largos de cada uno de estos lados. Vamos a decir que estos lados se conocen y lo que quiero saber es la medida de esta apertura entre estos dos ángulos. Este ángulo es lo que quiero saber. Pues eso se puede hacer utilizando el sine, cosine y tangent. Lo primero que hacemos cuando hay que hacer sine, cosine y tangent es identificar los lados partiendo del ángulo A. Partiendo del ángulo A, siempre sabemos que la hipotenusa es partiendo del ángulo recto. Este es el hypotenuse, en español hipotenusa. Entonces, si nos paramos en el ángulo A, el lado que nos queda al lado o adyacente va a ser este aquí. Y el lado que nos queda opuesto al ángulo A, al otro lado del ángulo, es este que está aquí, que le vamos a decir opposite. Entonces, el lado opuesto es el lado BC, el lado adyacente es el lado AC. Esos lados se le dicen los nombres en base a las letras que quedan al final de la línea. Y la hipotenusa es el lado AB. Si fuésemos a definir las tres razones trigonométricas del ángulo A, el sine del ángulo A sería opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería el lado BC sobre el lado AB. Si fuésemos a saber el cosine de A, tenemos que es adyacente sobre hipotenusa, o sea que es el lado AC sobre el lado BC. Y para saber la tangente del ángulo A sería opuesto sobre adyacente, que viene siendo el lado BC sobre el lado AC. Como sabemos ya las definiciones generales de cada una de estas razones, esta columna ya no la necesito, la voy a borrar y voy a mover mis letras. Ahora, digamos que si se conoce la medida de BC y se conoce la medida de AB y lo que necesito saber es la medida del ángulo A,
yo necesitaría poder despejar para la letra A para poder saber cuánto es la medida del ángulo A, que es lo que quiero saber. Esto es posible si en matemáticas hacemos una función inversa para despejar. Esta función sí existe para el sin y sería de la siguiente manera. Si yo quisiera poner la A acá afuera, tendría que tomar esta fracción que voy a saber lo que es porque los números existen y entonces ponerla en la posición de la A. Esto es posible si yo utilizo la función inversa del sin y luego en donde estaba la A, ahora pongo la fracción que sí conozco y la A la pongo afuera. De tal manera, evalúo esta parte de mi calculadora y voy a saber la respuesta de la medida del ángulo A. Esa medida del ángulo A la voy a saber aquí. De igual manera, podría hacer esto con el cosine. Reemplazar las posiciones de estos dos elementos y escribo el cosine inverso porque como lo he cambiado tengo que usar la función inversa y pongo AC sobre BC, lo que sea que son estos números, formarían la fracción y eso me daría la medida del ángulo A. Igual manera se puede hacer con el tangente. Si yo cambio las posiciones de la fracción y del ángulo, es posible siempre y cuando use la función ahora inversa de la tangente. De BC sobre AC va a ser igual al ángulo A. O sea que si yo conozco los tres lados de un triángulo, voy a tener tres opciones disponibles para mí para yo poder encontrar la medida de ese ángulo A. De igual manera se puede hacer para encontrar la medida del ángulo B, pero entonces los lados adyacentes y opuestos cambiarían. Algo que quiero señalar es que cuando esto digo que es igual a A, es igual a la medida del ángulo A. Es la manera correcta en matemática para expresar medida del ángulo A, la medida del ángulo A. En realidad, esa es la manera apropiada de escribirlo. A todo esto usted se debe estar preguntando, ¿pero qué es esto de la función inversa? ¿Cómo se hace la función inversa? Pues si usted mira en su calculadora, donde mismo tiene los botones del sin, cosine y tangent, arriba en azul dice la función inversa de sin, función inversa de cosine y función inversa de tangent. Esas son las funciones que uno va a estar utilizando para evaluar este tipo de problemas. Hagamos unos ejemplos, manteniendo siempre en mente que este método de las funciones inversas trigonométricas, que son las que tienen el -1 aquí, se utiliza solamente en los casos cuando se conocen el largo de dos de los lados del triángulo recto y lo que necesitamos encontrar es un ángulo. O sea que es un método que cuando se conocen los lados, pero tenemos que encontrar un ángulo. Lo primero que hay que verificar es que nuestra calculadora esté en el modo de grados o degrees. ¿Cómo se hace esto? Tomamos nuestra calculadora y en este botón que dice Mode oprimimos. Si se fijan en la cuarta fila hacia abajo, dice radian o degrees. Debemos bajar a esa fila, pararnos sobre la palabra degrees y oprimir Enter para asegurar que la palabra degree es la que está seleccionada. Necesitamos esto porque en futuras clases de matemáticas aprenderán que hay otras maneras de medir ángulos que se llaman radianes, pero por ahora en álgebra y geometría se utilizan los grados, degrees. Una vez se hace esto, podemos oprimir Second Quit para volver a nuestra pantalla. Veamos el primer ejemplo. Aquí nos dicen que el ángulo A es un ángulo acute. Por lo tanto, podemos trabajar con él porque es más pequeño que 90 grados.
Se pide que utilice la calculadora para aproximar. Esto probablemente quiere decir que vamos a tener que redondear un decimal para aproximar la medida del ángulo A. Y aquí nos dicen cómo redondear. Tenemos que redondear para el grado más cercano. Aquí tenemos un problema donde tenemos que conocer A, pero el valor de A lo tenemos atrapado dentro de la función de sin. Esto no es como habíamos aprendido antes, que dividimos la A y se acabó. No, la función de sin es una función entera que no se puede separar la palabra sin de la letra A. Por lo tanto, tenemos que utilizar el método que vimos de cambiar la posición de A aquí y el punto 24 entonces se pone acá. Solo se puede si ahora al reescribir el problema señalamos que estamos utilizando la inversa porque hemos cambiado la posición de los números. El 24 ahora va en la posición donde estaba la A y ahora la medida del ángulo A queda fuera. Para saber el valor de esto buscamos nuestra calculadora y oprimimos el botón azul y luego donde ven la palabra sin, ven que arriba en azul dice inversa de sin. Esa lo oprimimos para que aparezca igual que lo tenemos en el problema. Luego entramos nuestro valor 0.24. Cerramos nuestro paréntesis y oprimimos enter. El ángulo que nos da es 13.86. Escribimos 13.886 es igual a la medida del ángulo A. Pero las instrucciones nos piden que redondeemos al valor más cercano del ángulo entero. No nos dicen que dejemos posiciones decimales. Por lo tanto, este número se va a redondear al número 14 grados. Pero como hemos aproximado, entonces se ponen el signo de igual pero como curviado así. Y ese viene siendo la medida del ángulo A. Este es nuestro valor final. Siempre recuerde que cuando aproximamos, redondeando un número, el signo de igual cambia de ser líneas rectas a ser líneas curviadas. Tratemos esto de nuevo con tangente de A es igual a 1.73. De nuevo, la A está atrapada dentro de la función tangente. De la única manera que puedo liberarla es usando la inversa de la tangente. Estos se cambian. Pongo entonces función inversa de tangente es igual, del ángulo de la medida 1.73 es igual entonces a la medida del ángulo A. Volvemos a nuestra calculadora y ahora en vez de usar sin como en el problema anterior vamos al botón tangente. Vemos que sobre tangente en azul dice tangente inversa, pues debemos oprimir el botón azul para accesar el menú azul y luego oprimir ese botón tangente inversa de 1.73. Cerramos paréntesis y oprimimos enter. Nos da 59.9. Pero como sabemos que tenemos que redondear esto al número mayor entero más cercano, sabemos que esto redondea a un 60. Más o menos 60 grados. Ponemos el símbolo de más o menos y decimos que esta es la medida del ángulo A. Tratemos una vez más con coseno. De nuevo, el ángulo que está atrapado dentro es lo que tenemos que encontrar, por lo tanto nos toca cambiar posiciones aquí y utilizar la función inversa. Función inversa de coseno para la fracción 31 sobre 50 va a ser igual a la medida de nuestro ángulo A. Volvemos a nuestra calculadora y ahora necesitamos coseno inverso, que queda en el menú azul sobre el botón cosine. Vamos al menú azul oprimiendo el botón azul, coseno inversa de la fracción 31 sobre 50. Cerramos paréntesis y nos va a dar el valor 51.68.
Sabemos que esto, como es un punto 6, redondea hacia arriba a un 52. Por lo tanto, 52 grados viene siendo más o menos la medida de nuestro ángulo A en este caso. Otro ejemplo más, veamos. Nos piden, encuentre los ángulos agudos, o sea, los que son menores de 90 grados, en este triángulo recto. Si nos fijamos, hay dos de ellos, uno aquí y otro aquí, o sea que hay que hacer dos partes para este problema. Para cada uno nos pide que redondeemos al valor de número entero de grados para cada caso. Como tenemos que hacer dos, R y M, hacemos uno a la vez. Digamos que vamos a comenzar con el ángulo R. Sabemos que vamos a estar mezclando medida de lados, estos lados aquí que los vemos que son dados, con ángulos, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, sabemos que vamos a estar usando nuestras funciones de SOHCAHTOA. Por eso las escribimos de nuevo. Cada vez que vamos a hacer uno de estos problemas, volvemos a escribir SOHCAHTOA. En el caso de R, vamos a identificar nuestros lados. Siempre identificamos la hipotenusa primero, porque esa no cambia, no importa dónde nos paremos. Y yo la voy a identificar con una H, Y y P de hypotenuse. Luego, si nos paramos en el ángulo R, sabemos que este lado 5 es el que queda al lado, por lo tanto este es el lado adyacente. Y el lado que queda al otro lado del triángulo del ángulo R sería el lado opuesto. Los lados que tengo para trabajar, en este caso para el ángulo R, son el lado adyacente porque tengo un valor para él y el lado hipotenusa porque tengo un valor para él. En el lado opuesto ni tan siquiera sé cuán largo es. Por lo tanto, voy a mis funciones de SOHCAHTOA y elimino todas las que tengan la O de opuesto porque no tengo información ahí. Por lo tanto, no puedo usar sin porque tiene la O. Tangent no la puedo usar porque tiene la O. Esto significa que la única opción que tengo para trabajar es cosine. Pues vamos a trabajar con cosine del ángulo R. Sabemos que cosine es adyacente sobre hipotenusa. Vamos a buscar esos valores. El lado adyacente es 5, el lado de la hipotenusa es 13. Pero lo que quiero saber es la medida del ángulo R. Y ese R queda atrapado dentro de la función cosine. Por lo tanto, sé que voy a tener que estar usando función inversa. Y sé que voy a tener que estar cambiando la posición de estos dos elementos. Pues tengo entonces la fracción 5 sobre 13. Esto va a ser igual a la medida de mi ángulo R. ¿Cómo saber esto? Vamos a nuestra calculadora. En nuestra calculadora vamos a limpiarla y tenemos la función inversa de cosine. Sabemos que eso queda en el menú azul. Oprimimos el botón de menú azul, luego cosine y nos aparece la función inversa y ahí entramos la fracción 5 sobre 13. Cerramos paréntesis y nos da un valor de 67.3. 67.3 vamos a tener que redondearlo para que nos quede un valor entero. Sabemos que el punto 3 no es lo suficiente grande como para subir esto a un 68, por lo tanto la medida del ángulo R más o menos queda, queriendo escribir 60, en 67 grados. Recuerden siempre que si están aproximando ponen estas líneas curviadas para que no le vayan a quitar puntos. Esta es la mitad de la solución de nuestro problema. Hay que recordar que nos pedían la medida de ambos ángulos. Pues vamos ahora a trabajar con el ángulo M. En el ángulo M la hipotenusa siempre queda igual. Sin embargo,
los lados adyacente y opuesto cambian. Para M, el lado adyacente o al lado viene siendo ahora aquí. Y el lado opuesto es ahora acá. Si vamos a nuestras funciones SOHCAHTOA, sabemos que hay algunas de ellas que no nos van a ser posible utilizar porque ahora en este caso el lado adyacente no tiene información, es desconocido. Por lo tanto, donde quiera que utilicen el lado adyacente, no es válida para mi problema, no es válido para mi problema y ahora tengo que usar el sin. Pues vamos a escribir el sin del ángulo M, que es el que queremos conocer ahora, va a ser igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Aquí el valor del lado opuesto es 5. Y el lado de la hipotenusa sabemos que es 13. Como la m me queda atrapada dentro de la función de sin, sé que voy a tener que usar la función inversa de sin y entonces cambiar la posición de estos dos elementos para poder utilizar mi inversa. Este es el sin de la fracción sin inverso de la fracción 5 sobre 13, va a ser la medida de nuestro ángulo R. Aunque la fracción 5 sobre 13 aquí quedó igual a la que teníamos acá, la razón que estoy usando no son iguales. Una es cosine y otra es sin. Por lo tanto, espero que me dé valores diferentes. Utilizando nuestra calculadora, vamos a la función inversa de sin, que queda sobre el botón de sin en el menú azul. Aprimo el botón para el menú azul. Sin inversa de 5 sobre 13. Y nos da que el valor es 22.6, que al redondear a un número entero me queda en 23. Por lo tanto, la medida del ángulo R es más o menos, porque redondeamos, 23 grados. Algunos de ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿por qué pasamos tanto trabajo? Si ya habíamos encontrado la medida del ángulo R aquí primero, va a ser 67 grados, y este valor aquí sé que es 90, podría entonces, recordando que el triángulo entero siempre representa 180 grados, hacer la resta 180 grados menos los 90 que ya conozco, menos también los 67 que ya conozco, para que me dé entonces la medida del ángulo, que es lo que falta en el triángulo. Y resulta que sí, si hago esta resta me hubiese dado el grado 23, que fue lo que me dio aquí. Eso es una muy buena manera para confirmar nuestros resultados. Muchas gracias.